Muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de las y los integrantes de los medios de comunicación que se dan cita en esta tarde para escuchar algunos planteamientos que desde el grupo parlamentario del PRI en esta comisión permanente estaremos haciendo. Nos acompaña la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, la diputada federal Alma Carolina Vigiano Austria, y agradecemos hoy la presencia también de el licenciado Víctor Manuel Licona, representante del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Está también Óscar Sedano Saucedo, quien es representante del Sistema Único de Trabajadores al servicio del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal del Estado de Nayarit. Nos acompaña también Fabián Cerón, secretario del Trabajo y Conflictos del referido sindicato en el Estado de Hidalgo, Jacobo López Guale, también del Sindicato del Estado de Hidalgo, Iván Altamirano Gómez, secretario de Hacienda del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado en el Estado de Nayarit. Desde luego, nuestra compañera Norma Cebes, diputada federal, nuestra compañera diputada federal Montserrat Hernández, agradecer la presencia de todas y todos ustedes. En esta tarde queremos denunciar distintas violaciones a los derechos de trabajadoras y trabajadores de los gobiernos de los estados de Hidalgo, de Nayarit y de Jalisco. Violaciones además a los derechos de organización sindical, atentados en contra de instituciones sindicales que durante muchos años han levantado la voz por las y los trabajadores y que el día de hoy, ante gobiernos de oposición, en este caso de Morena y de Movimiento Ciudadano, sus líderes, sus representantes sindicales están sufriendo una grave persecución en el terreno de lo jurídico y también en lo político, en estas entidades incluso con el uso de la fuerza pública, con el uso de la fuerza del Estado para coartar los derechos sindicales de las y los trabajadores de estas entidades. Estamos aquí para levantar la voz y para denunciar que ningún gobierno puede actuar al margen de la ley. Los sindicatos históricamente han ganado sus derechos mediante luchas legítimas y deben respetarse. Las instituciones las representan personas de manera momentánea, los cargos son pasajeros, pero los derechos son sólidos y perduran en el tiempo. Y justamente los sindicatos tienen esa finalidad, que los derechos laborales de las y los trabajadores perduren en el tiempo, que puedan ser respetados, reconocidos, pero también ampliados de manera progresiva. Hay familias enteras que dependen del cumplimiento de estas prerrogativas, de estos derechos que por ley les corresponden y que amparan sus sindicatos, por lo que los ataques, la persecución y los atentados contra los sindicatos sin duda agravia también a las y los trabajadores. Por eso la idea el día de hoy es hacer un llamado desde esta comisión permanente, desde el Senado de la República, a los poderes ejecutivos de estas entidades para que respeten la ley, para actuar conforme a derecho, pero sobre todo con sentido humano ante la violación a los derechos de las y los trabajadores. Si me lo permiten, solicitaré al líder del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Víctor Martín Licona Cervantes, pueda relatarnos justamente lo que está viviendo su delegación sindical en el Estado de Hidalgo. Adelante, por favor, líder. Sí, buena tarde tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias. Agradezco la oportunidad de estar en este espacio donde podemos denunciar las violaciones al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, donde el Estado de Hidalgo, desafortunadamente, un gobierno que apenas inicia en administración, pues ha violentado los derechos de las y los trabajadores, ya que a partir del día 26 de enero, bueno, pues hemos sido objeto de una persecución a través de nuestra dirigencia. El día 30 de enero fueron tomadas nuestras instalaciones por la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Hidalgo, violentando el derecho de nuestra organización sindical, donde tenemos un edificio por más de 43 años en posesión y que hoy a través de sin un argumento nos quieren despojar de él.
cada que hemos intentado ingresar a nuestro edificio, bueno, pues somos objeto de la persecución de la Secretaría de Seguridad Pública porque nos ponen las patrullas de la policía, y a través de un amparo que hemos ejercido en el estado de Hidalgo, bueno, pues han sido retiradas las patrullas de seguridad pública, no nos han presentado ningún documento legal o administrativo, jurídico, en el que se nos informe el motivo por el cual no nos permiten el acceso a nuestro edificio sindical, pero a través de ello, bueno, pues existe un amparo en el segundo juzgado de distrito, donde ya se emitió una sentencia a favor de nuestra organización sindical a través de un juicio de amparo que logramos y que ya se dio esta sentencia el día 28 de abril, a favor de la clase trabajadora, a favor de los trabajadores, a favor del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo, pero también hemos hecho denuncias internacionales a través de la Organización Internacional del Trabajo, hemos solicitado que intervenga el Comité de Libertad Sindical, porque cada que solicitamos que se siente una mesa para tratar los asuntos de los trabajadores, de las prestaciones que no fueron otorgadas en el mes de diciembre, bueno, pues existe esta persecución hoy a través de la Secretaría de Seguridad Pública y hoy a través del amedrentamiento de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Y bueno, ya existe un exhorto que solicitamos de parte de nuestra organización, que interviniera la Organización Internacional del Trabajo por las violaciones a la libertad sindical y a la asociación sindical, ¿no? Entonces ya nos fue entregado por parte de la Organización Internacional del Trabajo un exhorto que le hacen al Estado mexicano y principalmente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, donde atiende a esta situación. Entonces es la denuncia que estamos haciendo, porque cada que vamos denunciando algo, bueno, pues hoy existe una persecución donde ya también a través de la dirección o de la dirección jurídica de la Dirección General de Desarrollo Personal, o ya a través de que yo soy el dirigente, bueno, pues ya se me está cesando el nombramiento como trabajador. Entonces, también lo denunciamos y quiero decirles que no es un tema exclusivamente en el estado de Hidalgo, sino también es un tema donde también han atentado contra los derechos de los trabajadores en el estado de Jalisco, donde 153 compañeros han sido despedidos del CIDEDIF Jalisco, y también el CIDEDIF Jalisco ya ingresó una queja a la Organización Internacional del Trabajo, pero también en el estado de Nayarit. Entonces, esto es lo que estamos viviendo y que agradecemos y reconocemos el trabajo parlamentario que se viene haciendo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, donde podamos ser atendidos y ser escuchados para que exista un exhorto a estos gobiernos que han atentado en contra de los trabajadores y en contra del Convenio 87 de Libertad Sindical que el mismo Senado de la República ha ratificado. Entonces, agradecerles a los medios de comunicación que seamos escuchados y principalmente al Senado de la República a través de la diputada Carolina Villano Austria, que han hecho eco estas llamadas y estos exhortos de la Organización Internacional del Trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Sigue Marco? Muchas gracias. Si me lo permiten, vamos a escuchar a continuación a Óscar Sedano Saucedo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado de Nayarit. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos los presentes, agradecer el respaldo de los diputados federales que hemos estado constantemente tocando puertas de los representantes del pueblo y por fin hoy se tiene eco
y para nosotros es de suma importancia que se nos permita esta participación hoy aquí en el Senado de la República, derivado de que hemos denunciado constantemente las violaciones que hay a los derechos laborales en el estado de Nayarit. Es lamentable que el gobernador de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, sea un gobierno autoritario, un gobierno que utilice la Fiscalía como un medio de presión y represión en contra de líderes sindicales, en contra de actores políticos y en contra también de activistas sociales. En Nayarit se está viviendo verdaderamente un estado autoritario, un estado represivo, donde todo se maneja por medio de decretos. El gobernador en el año 2022, el 18 de enero para ser precisos, saca un decreto donde invita a todos los presidentes municipales y a los otros poderes a respetar dicho decreto. En este decreto lo que se hace es prohibir el tema de la negociación colectiva con las organizaciones sindicales. Este decreto le prohíbe al Poder Ejecutivo y a los otros dos poderes, así como exhorta a los ayuntamientos de nuestro estado a que se detengan en hacer un pacto, un acuerdo de la contratación colectiva de los trabajadores del estado de Nayarit, violentando con esto el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual determina que todos los derechos que tengamos como individuos pertenecientes a nuestro país debe de ser de manera progresiva y nunca regresiva, y él nos está quitando el derecho a poder negociar nuestro contrato colectivo laboral buscando mejoras en los incrementos salariales, ya que desde el año 2013 los trabajadores en el estado de Nayarit no recibimos un incremento salarial digno. Aunado a esto, en el estado de Nayarit existía un fondo de pensiones en el cual el trabajador aportaba el 13% de su salario y el gobierno del estado hacía una aportación del 17%. Ese fondo de pensiones, desde el año 2013 se ha pedido una auditoría, se ha pedido información en dónde ha quedado el recurso de los trabajadores. Nosotros presentamos solicitudes al Poder Ejecutivo, al gobernador del estado, al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, quien preside este fondo de pensiones, para que se entregue la información a dónde va el recurso de los trabajadores y en qué cuentas está destinado. De esa información no se nos ha hecho de conocimiento, por lo que tuvimos que presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Nayarit por robo, peculado o desvío de recursos o colusión de servidores públicos, derivado que el mismo gobernador actual no ha rendido cuentas de más de 2,000 millones de pesos de la clase trabajadora, dinero que fue descontado a los trabajadores y que hoy el Poder Ejecutivo declara en quiebra. Es lamentable que no tengan la certeza de los datos a dónde se desvió o se fue el recurso de los trabajadores. Hay un desaseo económico en el estado de Nayarit tan grande, hay una colusión política de servidores de otros gobernantes que han estado, y esos 2,000 millones de pesos no se han dado cuenta. Pero aunado a esto, de la información que se pide y que tenemos ante los juzgados federales, la solicitud por medio del amparo, ya que no nos fue otorgada la información de este recurso, y aunado a también la denuncia penal que se presentó en contra de quien resulte responsable de este gobierno del estado de Nayarit, ellos generaron una ley de pensiones. En dicha ley de pensiones se incrementa la edad para poderse pensionar hasta los 65 años de edad y 35 años de servicio, violentando con esto también el tema de la Constitución Política, que determina otras situaciones y leyes supremas. También en Nayarit hemos sido acusados de situaciones sin fundamentos por parte del gobernador del estado por medio de la Fiscalía, donde existen carpetas de investigación hacia mi persona como secretario general por, según ellos, el robo de una unidad de la cual nosotros les comprobamos que tenemos el comodato de dicha unidad. Se han abierto carpetas de investigación por uso indebido de funciones cuando su servidor es secretario general de una organización, no servidor público, por lo tanto no encuadra el delito al cual se nos está siendo acusados. También por ahí la que era secretaria general del SUBSEN, la señora Águeda Galicia Jiménez, en el periodo pasado se le abrió una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, tema del cual nunca fue llamada tampoco a la Fiscalía al debido proceso, donde ella pudiera atender el asunto de su persecución policial que está siendo acusada en el estado de Nayarit, y por la cual a la organización sindical le quitaron 10 propiedades
que son de la organización sindical comprada con dinero de los trabajadores y que el gobernador, por medio de la Fiscalía, les quita a la clase trabajadora. Ya tenemos por ahí el tema del amparo, ya se han agotado los vías legales para que sean regresadas estas propiedades que no son siquiera del sindicato, fueron propiedades compradas con las cuotas sindicales de los trabajadores, donde está un balneario, donde están sedes sindicales y donde hay propiedades que acreditamos con los debidos documentos que pertenecen a la clase trabajadora, mas sin embargo ellos están despojando a los trabajadores sin el debido proceso a la clase trabajadora. Esperemos que pronto se resuelva el tema legal que tenemos ante los juzgados federales, ya que un juez federal ya se pronunció que los actos que hizo la Fiscalía no fueron apegados a derecho, por lo que se tendrá que restituir el procedimiento, pero las propiedades de la clase trabajadora no han sido regresadas. Entonces, en Nayarit no solamente existe persecución por medio de la Fiscalía a los líderes sindicales, sino con los diversos actores políticos y también a los activistas sociales se les amenaza con abrir carpetas de investigación. Si alguien sale a declarar o denunciar las arbitrariedades del gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, se le abre una orden de aprehensión o se le abren carpetas de investigación sin fundamento y sin el debido proceso. A esto también quiero, a esta denuncia que estamos haciendo pública, quiero condenar también que el gobierno del estado está haciendo una auditoría a la organización sindical de la cual nosotros no somos sujetos obligados. Ellos quieren hacer una auditoría del recurso de los trabajadores. Nosotros como organización sindical cumplimos la ley hacendaria, la ley de transparencia, y se da lo que el gobierno da de apoyos a la organización sindical y que tenemos que dar a las auditorías o publicar en transparencia, eso se cumple cabalmente, pero no somos sujetos obligados en cuanto a las cuotas sindicales de los trabajadores, ni a las propiedades de los trabajadores, ni al dinero de los trabajadores, para que se haga una auditoría. Mas, sin embargo, violentando el debido proceso, sin el derecho a audiencia, sin haber sido notificados, se nos bloquearon 2 cuentas de la organización sindical, de las cuales una de estas cuentas es una cuenta que utilizan los trabajadores, donde ahorramos de manera personal para autoprestarnos, porque el gobierno del estado de Nayarit incumple con la cláusula de préstamos a los trabajadores, y para poder solventar las necesidades de los trabajadores nos hacemos esa caja de ahorro, nos autoprestamos y de ahí vamos sosteniendo los problemas que tiene la clase trabajadora derivada de la pérdida del poder adquisitivo. Esa cuenta fue congelada y en esos momentos se le tenía que dar un préstamo a una compañera trabajadora que padece de cáncer y que tiene un hijo con un tumor cerebral que no pudo venir a la Ciudad de México porque esta cuenta estuvo bloqueada y no se le pudo facilitar el recurso para que esta compañera viniera a la Ciudad de México a hacer los estudios correspondientes para poder salvaguardar el bienestar de su infante. En este sentido, ahí están las violaciones que están haciendo. Es momento que el gobierno del estado, por medio de la auditoría fiscal, no nos notifica los motivos por los cuales fueron bloqueadas dichas cuentas. Ellos hacen mención que pueden ser temas de que nosotros no hemos querido entregar información. No vamos a entregar información porque no somos sujetos obligados a entregar información de la organización sindical. Existen convenios internacionales de la OIT, como el 87, el 98 y el 190, que están a la altura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que no son respetadas en Nayarit. Entonces, en Nayarit hay un gobierno encabezado por el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, lleno de odio, de revanchismo, que lo único que ha hecho es dividir a la sociedad nayarita, perseguir a los líderes sindicales, pero sobre todo no ha tenido la capacidad de buscar el desarrollo del Estado, solamente lo que ha tenido capacidad es de oprimir a la sociedad nayarita a que salga a reclamar sus derechos. En Nayarit esto es un poco de lo tanto que se está viviendo. Estamos buscando el apoyo y el respaldo, lógicamente, de diputados federales, de senadores, de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque para beneplácito de la clase trabajadora, la mayoría de amparos, de acciones de inconstitucionalidad que hemos metido en contra de esas leyes que ellos han generado para beneficiar a una cúpula dorada que verdaderamente viene a enriquecer a unos cuantos nayaritas y viene a afectar a toda la sociedad,
En ese sentido, han salido a favor la mayoría de amparos, ya fueron admitidas dichas acciones de constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, violentando también que en el gobierno del Estado no existe los pesos y contrapesos en los poderes. Lamentablemente en Nayarit, lo que viene siendo el Congreso del Estado de Nayarit, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo vienen estando al mando del gobernador, que es el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Lamentablemente los diputados ley que se aprueba en el Congreso y que muchas de ellas han sido desestimadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguen aprobando ley a beneplácito del señor gobernador. Estamos desesperados por este gobierno autoritario y exigimos que el gobernador pare del ataque hacia la sociedad nayarita, que no puede ser posible que diga que los derechos adquiridos de la sociedad nayarita no pueden estar por encima del derecho social, cuando él mismo violenta los derechos sociales y las garantías individuales de la sociedad nayarita. El reclamo es exigirle al gobernador que se siente a dialogar, que siempre hemos estado aperturados al diálogo, que deje de mentir, que deje de denostar y que deje de dividir a la sociedad nayarita, porque lo único que está haciendo es generar una situación de esclavitud moderna para las futuras generaciones, con la situación de estas leyes que son violatorias de las garantías constitucionales y de los derechos humanos que todo mexicano tenemos derecho. Muchas gracias. Muy bien, pues quiero solamente para finalizar decirles que así como estos sindicatos el día de hoy, hay muchos otros del país que no se atreven y que muchos están haciendo su lucha individualmente en sus estados. Quiero decirles que no están solos, que aquí estamos los y las diputadas del PRI y los senadores para respaldarlos. Hoy pareciera que los gobernadores no quieren división de poderes, quieren que todos los obedezcan. Vivimos una democracia, desafortunadamente el Estado de Derecho está violado, violentado en muchas partes del país, porque es el ejemplo que se tiene desde Palacio Nacional. Violentar el Estado de Derecho, estar del lado de los delincuentes, atacar a los jueces, atacar a los magistrados. Aquí quiero decirles que nuestros compañeros que hoy vienen de los diversos sindicatos han ganado todas las instancias legales porque les asiste la razón. En el caso de Hidalgo, yo quiero decir que nuestro compañero Licona ha acudido al Congreso del Estado a buscar ayuda, a buscar que se denuncie. No ha tenido oídos en el Congreso del Estado, no lo ha recibido ninguna legisladora de ahí para escucharlo, como es su obligación de escuchar a la gente más desprotegida. En mi estado, en Hidalgo, el trabajador que más gana 7,000 pesos al mes. El que menos gana 6,000 pesos al mes. Y hoy no han tenido incremento. Ellos han querido hacer algo ficticio. Lo que están buscando es que lo que se les daba por compensación se pasa a salario, para que así muestren que ha habido un incremento. Las dos cosas son injustas. Ellos tienen que tener su compensación agregada al salario para que puedan cotizar a tener una vivienda, para que puedan tener una jubilación digna. Hoy esto es injusto lo que les está pasando. A la Organización de los Jubilados y Pensionados en el estado de Hidalgo se les ha negado un incremento del 8% retroactivo de enero de 2022 a la fecha, que de manera ordinaria, sistemática y permanente se les había otorgado como parte de su jubilación. El sindicato ha denunciado al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado porque éste ha emprendido una campaña de denostación, de persecución y de acoso. Quiero desde aquí pedirle al gobernador Menchaca que no maltrate a los trabajadores del Estado, que respete sus derechos conquistados. Hoy muchos de ellos, para hacerlos que renuncien, que se retiren o que anticipen su jubilación, están siendo cambiados de horarios, están siendo acosados. Hoy esto es injusto. Los cambios de gobierno no justifican en ningún momento que haya este acoso, porque muchos de los trabajadores tienen toda su vida entregada al servicio, toda su vida, ya son muchos de ellos adultos,
ya no pueden buscar otra manera de vivir. Esa es la única que conocen. Por eso quiero pedirles que los valoren. Ellos, desde una oficina a veces donde nadie los ve, pasan como invisibles, dan servicios y mantienen al gobierno vigente dando servicios adecuadamente. Por eso estamos aquí, para decirle a los sindicatos del país que el PRI quiere acompañarlos en esta lucha porque siempre ha estado del lado de los trabajadores, y pedirle a los congresos de los estados que no se vayan del lado del poder, que peleen por los más necesitados, que levanten la voz por aquellos que hoy están siendo tratados de manera injusta. Estas violaciones que hoy han tenido, nuestros compañeros las han ganado. Los amparos, en el caso de Hidalgo, se les ha concedido. Por eso hoy Víctor Licona está siendo demandado como trabajador, porque él ha ganado todos los juicios anticipados como líder sindical. Y no es justo lo que está pasando. No seamos indiferentes ante la injusticia, porque como la vemos todos los días, se nos hace ya costumbre. No puede ser costumbre violar los derechos de la gente que más nos necesita. Aquí estamos y vamos a seguir denunciando todo esto que estamos viviendo. Nadie quiere que el Estado de Derecho que hoy tenemos sea vulnerado, y todos los días se vulnera. Por eso tenemos tanta violencia, tanta delincuencia, tanta injusticia. Y los jueces que quieren hacer justicia son acosados y son calumniados. No están solos. Muchas gracias a los medios de comunicación. No sé si tuvieran alguna pregunta. Sí, diputada, tenemos preguntas. En primera instancia les pregunta Fernando Moctezuma de Síntesis Legislativa. Buenas tardes, muchas gracias, diputada, señores. A ver, por un lado, esta indiferencia de parte de las autoridades estatales que les afecta a los distintos sindicatos, bueno, ¿cuál es la respuesta que han obtenido más allá de los abusos arbitrarios que nos comentan? ¿Qué otras alternativas son las que están analizando en este sentido para que puedan ya darle trámite o darle salida a estos problemas? Eso por un lado. Y por el otro, diputada, insoslayable el tema de Hidalgo, de la salida de las, pues sí, lo que han llamado como desbandada priista. ¿Qué opinión le podría merecer, además de lo que ya nos comentó en sus redes sociales ayer? Muchas gracias. Bueno, voy a contestar la última parte porque la quiero contestar yo. Mira, nosotros no nos sorprende porque los legisladores locales, que son 5 plurinominales y 3 que ganaron por territorio, por cierto, una es representante de mi distrito, a la que le dimos muchos votos para que pudiera ganar en el caso de mi municipio, que eso salvó su elección. Quiero decirte que hace mucho tiempo no están con nosotros. Realmente no estamos perdiendo nada, porque no están defendiendo las causas que encabeza el PRI. Nuestro compañero Víctor Licona, y lo podrá decir directamente, fue a buscarlos, a tocarles la puerta. El sindicato, los trabajadores apoyaron a los diputados a llegar. No le abrieron la puerta. Y no fue ayer, hace meses se está tocando la puerta de los legisladores. A lo mejor los de Morena no lo querían escuchar porque ellos están cometiendo las arbitrariedades, pero los que teníamos del PRI tampoco quisieron abrirles la puerta a Víctor Licona. Eso me parece que es una incongruencia. Yo te quiero decir que los que se van a ir con el exgobernador, pues responden a que él los puso. En la dirigencia estatal, él lo puso. Él puso a todos los diputados. Él puso a todos los que se quieran ir con él. Son sus empleados. Y hoy son comparsa y empleados del régimen y del gobierno de Julio Menchaca. Sí, todas las puertas que han sido necesarias las hemos tocado. Primeramente, nuestro estado de Hidalgo. Hemos estado solicitando la audiencia pública con el gobernador de nuestro estado. Hemos solicitado un diálogo social que es tan importante para dirimir la problemática de los trabajadores, porque sí es bien cierto que el único problema que existe es de que hayamos exigido el 8% que por derecho les corresponde a nuestros compañeros jubilados y pensionados,
que fue un convenio que firmamos en el 2022 y que a la fecha no se ha cumplido. Y eso fue motivo para que nos crearan un comité que no existe, un comité fantasma que ellos le denominan interino, y que ya se los demostramos ante las autoridades laborales que nunca fue registrado, y también ya nos fue contestado a través de la unidad de transparencia que no existe. Y entonces dice el secretario del Trabajo en el Estado que él comenta que existió un comité interino porque lo leyó en los periódicos. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser que un secretario del Trabajo, donde depende el Tribunal de Arbitraje, se atreva a decir esa declaración, ¿no? Que lo mencionó porque lo vio en los periódicos. Entonces ahora son los medios de comunicación los que determinan la situación jurídica de las organizaciones sindicales, ¿no? Sí hemos buscado, hay un documento que ingresamos en el mes de febrero a la Cámara de Diputados del Estado de Hidalgo, a la Comisión del Trabajo, y en ningún momento ninguno de estos diputados de ninguna extracción política nos ha sido escuchado, o sea, en ningún momento. Tan es así que tuvimos que salir a las instancias federales a denunciarlo, tuvimos que salir a los organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, como la Internacional de Servidores Públicos, como la CONTRAM con sede en Argentina, para que fuéramos escuchados, y de esa manera seguimos tocando y tocando puertas, porque no se nos ha abierto ninguna en el Estado de Hidalgo que pudieran sentar las bases para dirimir la problemática que hoy tenemos con los trabajadores. Existe una cerrazón de las autoridades cuando lo único que se debe de hacer es abrir la puerta y sentar una mesa de diálogo para poder llegar a un acuerdo con cada una de las organizaciones que formamos parte de esta Federación Nacional. Entonces, ese es el camino que hoy solicitamos a través de este medio, a través del Senado, a través de la Cámara de Diputados, que seamos escuchados, que exista una mesa de negociación y que a través del diálogo social. Muchísimas gracias. Karina García, de Expansión. Buenas tardes. Diputada, quisiera preguntarle si no ha llegado el momento de analizar, dado que estamos a 3 meses de que inicie formalmente el proceso electoral, prácticamente 3 un poquito, ¿no? Si no ha llegado ya el momento de analizar la situación del diputado Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI, porque, bueno, hoy es Hidalgo, mañana podría ser otra entidad. El hecho es de que pues hay una desbandada, y aunque ustedes comenten que ya no eran parte del PRI, pues francamente ese es un discurso de todos los que se van saliendo, pues esa es una pregunta. Y la otra, si dentro del proceso interno que van a hacer Va por México y las organizaciones sociales, realmente es una condicionante que haya una elección primaria para elegir a eventual precandidato a la presidencia o precandidata, y qué incidencia tendría, o si el PRI lo está condicionando a eso. ¿Por qué? Porque precisamente el PRI es más cercano a estas organizaciones gremiales, ¿no? Y pudiera pues interpretarse que va a haber algún voto corporativo. Gracias. Mira, si el problema del PRI fuera la dirigencia nacional, sería muy fácil de resolver. Nuestro problema es un problema más profundo, es una visión muy simplista. Yo pienso que quienes se van del PRI deben dar las verdaderas razones por las que se van. Lo mismo del PAN o de donde se vayan. Se van porque son oportunistas, se van porque ya no ven sus intereses cumplidos o satisfechos con nosotros. Claro, tienen que buscar un argumento para poder justificarlo, y lo más sencillo es justificarlo en una dirigencia nacional porque un compañero o un grupo de compañeros ha puesto ese tema en el debate, simplemente porque quiere, quítate tú para que me ponga yo. Pero no, yo creo que es más profundo, porque el PRI perdió desafortunadamente desde el 2018 todos los estados. El caso de Hidalgo, perdimos la senaduría, las diputaciones federales, las diputaciones locales, todas,
absolutamente todas. Entonces, quiero decirte que no hemos perdido recientemente. Nuestro problema corresponde a una reflexión mucho más profunda, no tan básica. Esa me parece que es una visión simplista. Yo creo que Alejandro Moreno ha hecho un trabajo que nadie hubiera aguantado hacerlo, porque el gobierno federal acosa, amenaza, te persigue, como a los medios, como a los ministros, como a los jueces. Y yo creo que hay que reconocerle. Y él abrió la puerta que pudiéramos hacer la coalición. Y quienes hoy hablan de la coalición estaban en contra. Nosotros, cuando hicimos la reforma estatutaria para abrir a la coalición, teníamos mucha gente en contra de la coalición. Y hoy quiero decirte que todo esto que se ha hecho, también hay que reconocerlo. Y la otra, Alejandro defendió su estado cuando se trató de defender la elección de la gobernatura, como ningún otro gobernador lo ha hecho, salvo el gobernador de Coahuila. Entonces yo creo que hay que reconocer que ha tenido lealtad al partido. Y me parece que esa visión de que el problema es la dirigencia no es así, porque sería entonces muy fácil de resolver nuestro problema. Hay muchas más cosas que hay que... Por eso estamos haciendo hoy foros, para escuchar a la gente, para hacer una propuesta que refleje los anhelos de la gente, no lo que nosotros pensamos que quiere. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo. En el último punto que me señalas, nosotros somos, como tú lo has dicho, nosotros surgimos de una elección interna. Nosotros somos amigos de las primarias, lo hemos puesto en la mesa, pero no somos los únicos. Sabemos 3 partidos políticos y la sociedad civil. Las primarias para nosotros no son malas, son buenas. Nosotros venimos de un proceso donde nos eligieron 2 millones de electores militantes del PRI, casi 2 millones, y los anteriores, en el sexenio pasado hubo 9 dirigentes electos por un solo hombre, 9. ¿Quién puede hacer un plan de trabajo en 6 años, 9 dirigentes? Ese es uno de los problemas que hemos vivido, por eso perdimos competitividad y porque también dejamos de hablarle a nuestra base, porque empezamos a hablar de temas que no le interesaban a la sociedad. Esos son nuestros problemas reales y la lealtad, y porque muchos de nuestros gobernadores prefieren un pacto de impunidad que la lealtad al pueblo y al PRI. Por eso, ese es el real problema, pero de eso no hablan. ¿Por qué? Porque los gobernadores seguramente han tenido recursos para poder poner en la agenda el otro tema, no su tema de comprar un manto de impunidad. Hay un pacto de impunidad y por eso todo esto de irse del PRI, hay un pacto de impunidad y lo vamos a seguir diciendo. Nosotros no ponemos condiciones. En la mesa nosotros ponemos posibilidades para construir acuerdos. Somos un partido que dialoga y que acuerda. Y por supuesto que para la coalición tiene que haber consensos. Nosotros no vamos a imponer nada. Lo que estamos haciendo en la mesa de la coalición, que es una mesa que se instaló desde el 21, es construir acuerdos. No es fácil construir acuerdos al interior de un partido. Y entre 3 partidos tiene su complejidad, porque cada dirigente dentro de su partido tiene distintas voces, distinta diversidad y pluralidad. Entonces, ese es el reto que hoy enfrentamos, pero no nos distraigamos del verdadero tema. Se llama México y este país está en un grave riesgo. Pues no tendríamos más preguntas registradas, diputada, diputados, líderes sindicales. Gracias y muy buenas tardes.